Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Esperamos por Danilo Climent, nuestro compañero que está en camino. Mientras tanto, pasemos un vistazo rápido por algunos de los temas noticiosos más importantes que hay en el país en este momento. Varias cosas interesantes, repito. Entre ellos está los últimos decretos del presidente Luis Abinader, en los que designa al economista Miguel Seara Hatton al frente del Ministerio de Medio Ambiente, donde estaba el malogrado Orlando Jorge Mera, y asume a su vez el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, que se venía desempeñando como viceministro de Planificación. Dos conocidos profesionales de la economía. En el caso de Pavel, yo pienso que está en muy buenas manos el pandero en materia de manejo del área económica, de la responsabilidad económica, de una parte del área económica, porque otras las maneja, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, otra parte la maneja, por lo menos la fijación de la política monetaria la maneja el Banco Central, y bueno, entre todos se complementan para integrar las políticas del Estado en materia de el manejo de la economía en sentido general. En el caso de Miguel Seara Hatton, un amigo que en su oportunidad, Seara Hatton también tuvo una sección en el área económica aquí en el programa. De aquí de nuestro programa se han desprendido muchos otros programas. Ya he referido muchas veces que aquí tenía una sección política agropecuaria los miércoles, nada más y nada menos que el expresidente Hipólito Mejía, cuando estábamos en el Canal 13 en Telecentro. Aquí estuvo el doctor Jesús Félix Iglesias en la parte médica, de la parte de salud. También el doctor José García Ramírez estuvo haciendo la sección médica. En la sección institucionalidad y justicia, esa sección que ahora es un programa que se transmite por CDN, esa sección, hoy programa, se inició aquí en Sondeo. En esa oportunidad el director ejecutivo de la FINJUS era nada más y nada menos que nuestro querido magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara. Y él inició aquí la sección, después la heredó Eduardo Jorge Prat, que pasó a ser el director ejecutivo de FINJUS, y después Félix Damián Olivares fue el último que manejó la sección. Después ellos decidieron hacer un programa, y hoy es un programa que salió de aquí. Y han salido varios otros programas, de manera que para nosotros eso es una satisfacción, que gente como Miguel Seara Hatton, que tenía una sección aquí en el programa de economía, tenía una oficina de asesoría económica, y después por las muchas ocupaciones dejó el programa. Bueno, pues él es el ministro de Medio Ambiente, el nuevo ministro que fue posesionado en el día de hoy por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Entiendo yo que Miguel Seara, que se reunió con el equipo de Medio Ambiente en el día de hoy, tendrá que comenzar a conocer la materia, de qué se trata. Allí realmente se manejan unos juegos un poquito pesados, hay muchos intereses, confluyen muchos intereses
encontrados y intereses a veces hasta peligrosos, que son depredadores del medio ambiente, y tendrá el nuevo ministro Seara Hatton primero que aprender la temática medioambiental y al mismo tiempo armarse de valor y de mucha autoridad, energía y de mucha paciencia también para poder lidiar con todos esos intereses y salir con bien de allí. Pero persona joven, maduro y de vastos conocimientos en sentido general, ya tiene una experiencia gubernamental o administrativa de 2 años, y en algún momento también él sirvió para el PNUD, sirvió para agencias internacionales. Entonces yo supongo que aprovechando las experiencias, las capacidades de un equipo bueno que tiene allí en el área administrativa, en las áreas técnicas, porque Orlando, eso sí hay que reconocer, además de su energía, de su valor, su gallardía para lidiar con todos esos intereses, también supo rodearse de un buen equipo, un equipo joven, dinámico, fajador. Lo hizo desde cuando fue el primer director del Indotel, presidente del Consejo de Directores de Indotel. Eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. En el gobierno de Hipólito, Orlando, fue el primer director del Indotel. De manera que allí se rodeó de una serie de jóvenes que hoy tienen posiciones importantísimas en el gobierno, después de haber madurado un poquito. Ahí está, por ejemplo, Eduardo San Lobatón, que es el exitoso director de aduanas. Él estuvo en Indotel. Allí está Edmund Freud, que tiene a cargo políticas importantes, de proyectos importantes para el gobierno. Que ahora es el representante sustituto de Orlando, su representante ante la Junta Central Electoral, el delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. Allí está Andrés Lugo, que también estuvo en el Indotel. Andrés Lugo es viceministro administrativo de la presidencia. Eso para citar apenas 3 o 4 miembros del equipo con el que Jorge Mera se manejara en el Indotel. Fueron todos muchachos, lo digo así porque en ese tiempo eran muy jóvenes todos, todos exitosos profesionalmente y en el desempeño administrativo. De ellos hay ningún escándalo, todo lo contrario, lo que se habla es de su manejo correcto y de su preparación, formación académica y de su don de gente en sentido general. Entonces pienso que el equipo que deja Orlando en medio ambiente es muy bueno en sentido general y que Seara Hatton lo que va a tener que aprender allí una temática distinta, algo diferente. Y eso me hace recordar cuando yo fui el gobierno de Jorge Blanco, que fui director ejecutivo del Centro MITCA, que era el centro, un órgano del gobierno dominicano, de la OEA y del gobierno dominicano, multilateral, o bilateral más bien, donde allí la responsabilidad básica era la preservación, restauración de los documentos de valor histórico, los libros, la fotografía, el microfilm y todas esas cosas. Yo como buen comunicador sabía cero de la microfilmación, de la preservación y restauración de documentos. Pero bueno, ¿por qué hicimos? Rodearnos de lo mejor de los que tenían los conocimientos técnicos, darle la importancia y mejorarle las condiciones y se conformó realmente. Había un equipo bueno en sentido general y
sencillamente poner a trabajar a los que saben y gerenciar las capacidades y los conocimientos de los que sí sabían la materia. Bueno, por poco tiempo estaba yo hablando de restauración de documentos, de todas esas cosas, porque uno aprende de lo que sabe si uno le pone atención. Entonces yo creo que es un gran reto que tiene en este caso Miguel Seara Hatton al frente de Medio Ambiente. Tiene el respaldo político del presidente de la República, que en eso, como en materia de transparencia y de combate a la corrupción y a la impunidad, pues sencillamente no transige. Y eso lo demuestra con frecuencia, a pesar de algunas críticas, porque de todo y de todo el mundo, y siempre se dice. Pero mirando uno, por ejemplo, el transcurrir de los días, las semanas, y ya vamos para casi 2 años, del accionar de la justicia, conociendo expedientes gordísimos de corrupción, entonces uno se da cuenta de la diferencia entre, siempre aparecen cosas, que aparecen su gente que se sale de sus carriles, pero en sentido general se advierte una gran diferencia entre cómo estaba manejándose la cosa pública y cómo al frente de la misma hay personas que hasta prueba en contrario, y cuando aparece alguien que se sale de su cauce, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. Ahí tenemos que pasar al caso muy sonado de la solicitud de licencia que hiciera el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, que después que se diera a conocer que su empresa, regenteada por un hijo, estaba siendo mencionada en un listado de empresas que participaron de una u otra forma en la construcción de la Nueva Victoria, la nueva cárcel que todavía no ha sido ocupada, porque ha tenido desde sus orígenes, desde sus inicios, muchos cuestionamientos. Ahí oí en las redes a un ingeniero que decía que ello daba pena que se gastaran unos más de 1.700 millones de pesos sacando lodo de donde, porque se construyó en una furnia, en una ¿cómo se llama esto? En un depósito de lodo, de agua. En una laguna. Una especie de laguna, pero un lugar muy, muy húmedo, que era el lugar menos apropiado. La misma Vieja Victoria estaba en un lugar que con frecuencia aparecían mosquitos, porque era una parte fangosa. Y entonces esta la movieron un poco, pero para construir allí hubo que sacar muchísimo lodo, y entonces, como decía esta persona, que creo que es ingeniero, estaba haciendo unas críticas, pero tenía determinado fundamento lo que decía, porque él decía, ¿cómo usted puede auditar los camiones de lodo? Sacando lodo, eso era un crimen, sacar lodo de un sitio para ponerlo en condiciones de poder construir una obra tan gigante, tan costosa como esta Nueva Victoria, que repito, no se ha podido ocupar por los vicios de construcción o los vicios de asignación y muchas otras cosas que han sido cuestionadas como parte del paquete que se atribuye, al que se le atribuye responsabilidad principal al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Una pena que estas cosas ocurrieran, pero ocurrieron, y a pesar del amontonamiento, el apiñamiento que hay de reclusos en distintas cárceles del país, esta prisión no ha sido puesta todavía, no ha sido habilitada, no ha sido puesta en funcionamiento, porque
está inconclusa porque el expediente está en investigación en el Ministerio Público y hay gente presa que tiene que ver con esas cosas. Hay otros acusados, hay unos encartados, otros por encartarse. La cuestión es que ahí hay de todo. Y como se está en un proceso de investigación, pero mira lo cerca del agua que está eso, mira el fango que hay ahí. Y entonces mira allá en el fondo está la ciudad carcelaria, porque eso es toda una ciudad. ¿Cómo tú vas a construir eso rodeado de tanta agua, de tanto fango, de tantas cosas? Y entonces ahí decía esa persona que eso era sacando camiones y camiones y camiones, y que solo para intentar sacar el lodo de allí se gastaron más de 1.700 millones. Esos son todos los cuartos del mundo. Todos los cuartos del mundo. Yo recuerdo una vez que estaban reconstruyendo la autopista en tiempos de Balaguer. En ese tiempo los dineros rendían un poquito más. Se hablaba de la rehabilitación de la autopista del Cibao, la autopista del Cibao. Se hablaba de una inversión de 1.000 millones. O sea, 1.000 milloncitos para rehabilitar una autopista que va desde la capital hasta Santiago. Eso eran unos cheles. Yo no sé cuánto costará ahora, pero eso eran unos cheles si uno lo compara con todas estas obras millonarias de tantos millones y millones y millones, que muchos de ellos se fueron por la cuneta, porque no le dolían, yo no voy a decir que a nadie, pero no le dolían a quien tenía que dolerle o quienes tenían la responsabilidad. ¿Cómo es posible de ese caso particular de corrupción en la Procuraduría de la República, el órgano que se supone que era el llamado a corregir los entuertos y a perseguir lo mal hecho? Resulta que entonces no, allí había todo orquestado, una claque, se había montado todo un entramado para hacer y deshacer, para satisfacer el ego, para enriquecer los bolsillos, para elaborar proyectos políticos. Ahora niega el ex procurador Jean Alain que él buscara a una asesora para ser asesora de imagen, que buscara asesoría de imagen para ser presidente de la República. Pero esos datos están ahí, le pagaron 2.000 millones, ¿no? O 2 millones de dólares, 2 millones de dólares si fue, no 2.000 pesos, 2 millones de dólares, pero que eso tú lo traduces en pesos, 2 millones de dólares, a como fuera que tuviera la tasa, era muchísimo dinero. Solamente a una ciudadana que apareció, no tengo el nombre ahora a mano, que se encargaría de manejar la imagen para un proyecto presidencial. Y alguien le metió en la cabeza a este joven ciudadano, todavía joven en ese momento, de que él podía desde la Procuraduría de la República armar un proyecto, un paquete para un proyecto presidencial. El poder es verdad que da para muchas cosas, pero a mucha gente le hace daño. Eso es como el mucho chicharrón que agita y da diarrea, entre otras cosas. Entonces al poder le hace daño a mucha gente, los marea, y aunque el poder da para muchas cosas, entre ellas para hacer daño. El que no está tiene pie de barro, por ejemplo, y no está acostumbrado al éxito y al poder mismo, las cosas que acompañan al poder o que rodean a quien está en el poder. El que no está acostumbrado y tiene un buen talaje para poderse salir exitoso, bueno, sencillamente se deja marear, se deja embobar y termina preso, termina en el exilio, termina huyendo, y algunos hasta se suicidan cuando ya no pueden otra cosa, hasta se suicidan cuando ya no tienen la responsabilidad de asumir los papeles, no tienen el talante para asumir la responsabilidad, para pagar
las consecuencias del lío en que se meten. Pero bueno, y lo penoso de eso es que las experiencias no sirven muchas veces para nada. Los errores de los otros, que deberían ser aleccionadores para los demás, a veces no sirven para nada. No se mira en ese espejo, no se miran en ese espejo para poder evitar cometer o repetir los mismos errores. Pero bien, entonces comenzamos hablando de la puesta a disposición del presidente. Bueno, más bien el licenciado Macarrulla no puso a disposición el cargo del presidente. Él tomó una licencia, le solicitó al presidente una licencia. Algunos dirían que, o ya lo han dicho, que lo ideal es que él hubiera renunciado, pero entiende uno que no era necesario. Hay que sí ver inicialmente como una decisión sabia, inteligente, porque le facilita un poco las cosas al presidente, le quita un apuro al presidente que tuviera que tomar una decisión por decreto o que tuviera que darle larga sencillamente y entonces recibir de allá para acá el embate de muchos sectores que quisieran ver la sangre correr y que con razón o sin ella, a veces de manera presurosa, elaboran unas críticas que muchas veces son desbordadas. Aquí inicialmente el señor Macarrulla comunicó vía Twitter al presidente su disposición de solicitar una licencia hasta que las cosas se despejen, porque él dice que su empresa licitó, participó por las vías normales y legales, le adjudicaron la obra y que el trabajo correspondiente a la parte contratada pues fue servida, y que aunque esa es otra parte, que aunque no estaba siendo ya manejada por él, sino por su hijo, él decía en principio que él suscribía todas las acciones o decisiones de la empresa. Dice con mucha... Primero oí a Eduardo Jorge Prat, antes de ayer, decir que necesariamente él no tenía que renunciar, ni tener que coger licencia, porque las responsabilidades, primero, son personales, son individuales, no son colectivas, no se traspasa la responsabilidad de padre a hijo, de hijo a padre. Si uno como hijo o como padre comete un error, eso no es traspasable. Afecta, no voy a decir que no, incluso hasta afecta familiarmente, emocionalmente, afecta porque hay una relación directa, vínculos sanguíneos, pero en términos legales no es traspasable o endosable la responsabilidad de uno al otro. Lo dijo primero Eduardo Jorge Prat antes de ayer, al participar en un programa de la mañana. Ayer lo dijo ya el presidente ejecutivo, vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños. Dice él: cualquier situación que se le pueda presentar a un familiar, eso no arrastra a nadie. La responsabilidad penal es personal. Por eso digo yo que no era necesario pero sí fue prudente. Fue prudente y creo que fue oportuna, porque por lo menos le quitaba al presidente, lo dejaba en libertad, si se quiere, de poder manejar la situación. Para él un tanto engorrosa, porque ya sabemos que el licenciado Lisandro Macarrulla maneja una serie de proyectos importantísimos en los que el gobierno central está y el presidente están empeñados en desarrollar en el curso de los 2 años que le queda al gobierno. Proyectos capitales, entre los que
tenía que ver con el tránsito, con el transporte, con el desarrollo de obras importantes en distintas y de distinta magnitud. Yo sé que para el presidente, tengo el dato de la importancia la importancia y la diversidad de temas de muchísima significación que habían sido encomendadas al licenciado Lisandro Macarrulla. Entonces, es un poco difícil, probablemente no pongan a nadie, si el asunto lo dejen así, pero mientras tanto, entonces esas responsabilidades que manejaba Lisandro Macarrulla, yo no sé quién las manejará, porque ya a la vicepresidenta Raquel Peña, yo pienso que más tareas no le pueden dar, o para más ella no alcanzaría, porque son muchas las responsabilidades que le habían asignado, al margen de las tareas que le asignan a un vicepresidente, son las que le delegue el presidente de la República, porque la función institucional primaria o fundamental de un vicepresidente es, en el orden sucesoral, sustituir la ausencia del presidente, sea por carácter de salud, por carácter de viaje, ausencia temporal o ausencia definitiva. Esa es la función principal. O desempeñar las tareas que le asigne el jefe del Ejecutivo. Y como tal, el presidente le ha asignado a la vicepresidenta una serie de responsabilidades y de funciones de primer orden. Y ella ha puesto a prueba su capacidad gerencial. Es una persona que viene ya de probada experiencia en el sector privado desde Santiago, y puso esta experiencia gerencial del sector privado en el ejercicio público, y hasta prueba en contrario, hasta el día de hoy ha sido exitosa. Ha sido por demás una buena escogencia del presidente de la República como su candidata vicepresidencial, porque muchas veces se escogen a figuras decorativas por tales o cuales compromisos, pero no necesariamente es una persona que desempeña las funciones que le encomienden, y que, como dirían por ahí, esté en capacidad de caer parado como quiera que lo tiren. Esa es la realidad, esa es la verdad. Vamos a hacer entonces la primera pausa. Danilo Clime parece que no le alcanzó el tiempo para llegar, o el tránsito le ha complicado la vida, o no sé qué pasará, pero bueno, eso se averiguará. Mientras tanto, el programa continúa. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando el candidato era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano,
La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Bueno, seguimos. Bueno, me entero ahora que el amigo Clime no viene. Clime está en Santiago, su pueblo. Se fue en el día de ayer y entonces a las 1:58 me escribió diciendo que todavía está en la carretera y que no cree que llegue a tiempo. No, claro, y tú estás a las 1:58 en la carretera, no puede llegar a tiempo, ni en helicóptero que venga. El asunto es que hay que salir temprano para que al que madruga Dios lo ayuda. Decían en mi pueblo y en los pueblos de muchos. Pero bien, mientras tanto seguimos. Eso es como el espectáculo. Se muere un artista, pero el espectáculo sigue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, hay muchas otras cosas. Tenemos la procuradora Miriam Germán llama a ser cuidadosos con la Constitución, a tener cuidado con la Constitución. Ella participó, dice, debemos tener cuidado a una posible modificación de la Constitución de la República. En una reforma se dan una serie de concesiones que al final son peores que las que había. Respondió a empresarios de Santiago al ser cuestionada sobre la revisión de la Carta Magna para la creación del Ministerio de Justicia durante su participación en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde fue invitada. Ella también dijo en ese marco, en esa conversación, que la ley de extinción de dominio debe ser revisada con mucho cuidado antes de ser promulgada para evitar atropellos cuando se ponga en práctica. Ese consejo
de la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, dada su sapiencia, dada su experiencia, debe ser tomado en cuenta. Aquí se es muchas veces o generalmente muy presuroso. Cualquiera opina de cualquier cosa, cualquiera se mete en cualquier cosa, especialmente de lo que no sabe, y por eso muchos daños institucionales, a veces es por la irresponsabilidad, otras veces es por desconocimiento. Y mejor sea que las cosas ocurran por desconocimiento, no por irresponsabilidad o por complicidades o por intereses, sean políticos, sean económicos, sean de la naturaleza que sean, porque ahí todavía es peor, porque ahí la perversidad se mete por en medio. A veces puede la gente pecar o caer en algunos deslices por inocencia o por desconocimiento. Pero cuando son veteranos o zorros viejos, mañosos viejos o viejos con viejas mañas o jóvenes con viejas mañas o con mañas de los viejos, eso no es bueno. Y en términos del manejo del poder, de las cosas que tienen que ver con la institucionalidad, no todo el mundo tiene la responsabilidad de asumir los roles que le corresponden y que espera el país, que espera la mayoría para el bienestar colectivo. Le dan rienda suelta a los intereses y sálvese quien pueda. Por eso vienen los tranques, después vienen los desajustes y estamos como siempre arrancando de cero porque no trabajamos correctamente prácticamente ningún tema, sino que todo se quiere arreglar, se quiere acomodar a las conveniencias o a los intereses, a los acotejos de alguien, sea político, sea del sector que sea. Y, por ejemplo, nuestro Congreso, yo no sé si siempre ha sido así, pero lo que uno alcance a ver y a conocer, en sentido general, las representaciones que ha tenido y que tiene, son gente que van allí a defender intereses. Usted los ve que están siempre con el cuchillo en la boca queriendo aprobar cosas o tumbar cosas, pero siempre alando para su lado, porque fueron allí a defender intereses, fueron promovidos por esos intereses comerciales, económicos, intereses de bajo mundo, intereses ligados a la corrupción, ligados a las cosas no santas o pecaminosas. Entonces esa gente maneja todos los cuartos del mundo para llegar a las posiciones y desde esas posiciones defender esos intereses. Después las cosas que son de poca monta, las cosas que son útiles, son pequeñas, pero son útiles y serían de mucha significación para el desenvolvimiento de la vida diaria o de los ciudadanos en particular, esas cosas no cuentan. Por ejemplo, yo tengo un temita ahí que se me quedó en la entrega anterior y que hoy lo quiero retomar. Ustedes habrán conocido ya, visto en las redes y visto también en los noticiarios, a una joven señora de Los Alcarrizos que el día pasado la llamó una amiga, le dijo que fuera, ella fue, dejó a la niña con alguien de la familia en la casa. Cuando llega ve que salen 2 tipos de su casa, pero cuando entra se encuentra que hay 2 más, o sea, había 4 tigres metidos en su casa. 4 atracadores metidos en su casa. Y todo el mundo sabe que atracadores, ladrones, van a la casa ajena o en la calle o donde sea, donde se encuentren con cualquier víctima, y van a robar, van a matar y van a hacer lo que sea
Por eso, sin que uno, qué sé yo, abogue porque nadie pierda la vida, qué sé yo, uno por lo menos, yo siempre soy de los que digo que está la vida y la vida. La vida de un bendito delincuente, para no decir otra cosa, y la vida de un ciudadano indefenso, que inclusive en su propia casa no tiene la seguridad de que vayan a intentar llevarle lo que tiene o quitarle lo más preciado, que es la vida o la vida de sus hijos o la vida de un familiar cualquiera. ¿A cuánta gente no le han matado el padre, le han matado un hijo, le han matado novio, le han matado la joven hija, o qué sé yo, o cuántos no han perdido y siguen perdiendo la vida en su propia casa? Porque fue un ladrón a atracar o a robar, y cuando se encontró con el dueño, bueno, pues actuó como le dio la gana. Esta joven narra ahí, y no hay por qué dudarlo, porque ella es la agraviada, la afectada directamente, la que sufrió en carne viva la situación. Encuentra, como dije, 2 delincuentes en el camino que salen de su casa, y encuentra 2 más adentro. Y tienen con un cuchillo, tienen a alguien con quien ella dejó cuidando a una niña, lo tienen acorralado con un cuchillo, amenazando. Entonces, bueno, ella viene y coge un cuchillo. Cuando el tipo va saliendo, viene y puya a un tipo. Ella dice, yo no sé, dice, yo creo que lo corté, primero que había cortado al que ella conocía, pero no, fue otro que iba saliendo. Dice, yo no me di cuenta, yo sé que yo le tiré, o lo puyé, pero mira ahora el problema que yo tengo. Bueno, pues lo puyó, murió de eso. Murió de eso. Felizmente murió de eso, porque él fue a hacer lo que fuera ahí, con ella, con la niña y con el que encontrara allí. Entonces, resulta que para mí la imagen más espeluznante, más, ¿cómo diría yo?, más repugnante, fue ver yo a esta joven señora, conducida por la policía, con las 2 manos en la espalda, esposada a la espalda, esa mujer. Porque busqué que hay un tipo que está muerto, pero, y en principio, bueno, hay un muerto, en principio no se habló de que habían 2 atracadores, que habían 2 más, que eran 4, y que estaban metidos en la casa de ella. No se habló de eso, no. Lo que se habla es de que, bueno, hay un tipo herido y que a lo mejor todavía no se había muerto. Y la agarran, la esposan y le meten, a una mujer le meten las manos en la espalda, la esposan con las manos en la espalda y se la llevan. Yo no sé qué han hecho con ella, pero lo que quiero, yo estaba hablando de la fragilidad institucional y de las pocas cosas que a veces se hacen, aún faltando por hacer pequeñas, medianas y grandes cosas, desde el Congreso, que es donde se elaboran las leyes. Las benditas leyes que no sirvan para nada, hay que romperlas y hacer otras, o modificarlas, o fortalecerlas, consolidarlas. Pero esta sociedad hay que hacerla funcionar de alguna manera, funcional. Porque como están manejándose muchas cosas, y los benditos códigos estos que dicen tales o cuales cosas, por ejemplo, y como en ese mismo caso, a usted se mete, en su casa se le mete un bendito ladrón. El ladrón va dispuesto a cualquier cosa, a robar o a matar. Si el ladrón lo mata a usted, el ladrón se va, no deja ni pista. Usted hace el reporte, mataron a fulana, mataron a fulano, se robaron tal cosa, y el ladrón se fue. Si no se encontró ningún rastro y se pudo dar con él, el robo se quedó así, y si hay un muerto, también muerto se quedó, porque primero no lo van a revivir, pero tampoco va a haber ninguna compensación por nada porque el ladrón se fue. Ahora bien, si es el dueño de la casa el que le da un tiro, o le da una puñalada, o le da lo que sea, o le da un palo al ladrón, mientras tanto en lo que se investiga el caso, entonces el dueño de la casa va preso. Oye, el absurdo, la injusticia más grande que yo podía ver, es esa. Es esa.
Porque en este caso, como decía, yo me puse a leer después en las redes que eso se hizo viral, ese caso. Y yo no sé qué han hecho con ella, porque las autoridades debieron hablar. Yo creo que de oficio debía actuar el Ministerio Público en casos como este. Debía tomar en sus manos. Y lo primero es el defensor del pueblo también, tomar este caso, es un tema del defensor del pueblo. Echarle mano a esa muchacha, llevarla para su casa, atender a sus hijos. Y entonces, y que se averigüe lo demás, porque mientras tanto eran 4 atracadores y hay uno muerto, pero los otros 3, ¿dónde están? Aunque la policía no ha encontrado ninguno, porque no va a encontrarlo. Porque eso es lo que ellos hacen, que cuando matan a alguien o cuando roban en un sitio, se desaparecen y no hay ninguna responsabilidad. Porque ¿qué responsabilidad usted le puede dar? Eso es como las armas de los delincuentes. Encuentran a un ciudadano armado, a lo mejor un ciudadano decente, y también a veces con sus papeles, y en lo que se investiga el caso le quitan el arma y qué sé yo, lo meten preso. Pero a los delincuentes que andan armados, entonces a eso, sencillamente, como ellos andan con eso para hacer su desafuero, cometer sus desafueros, bueno, pues eso no tiene ningún problema, excepto cuando ya se encuentren infraganti con una situación y caigan o ellos hagan caer al otro. Entonces, ¿qué quiero yo plantear con esto? Si debe haber aquí un atenuante para cuando alguien entre a la casa ajena, un ladrón entre a la casa ajena, y si el dueño de la casa felizmente puede darle 3 palos y puede salir de él, señores, que sencillamente llamen al 911 y que vengan a recogerlo. Pero como cuando pasaba, con lo que pasaba antes, cuando usted encontraba a alguien en la autopista, en la carretera, en cualquier sitio, usted encontraba a un accidentado, lo montaba en su carro, lo llevaba al hospital, lo agarraban preso a usted, lo dejaban preso a usted, lo que se averiguaba el caso. Hubo que legislar una disposición para que la gente, cuando encontrara a alguien y lo llevara a un centro público, nada más le cogieran los datos y lo dejaran ir para su casa, porque usted está haciendo un acto de caridad y de buena ciudadanía y de humanidad, que recoge a alguien y lo lleva a un centro médico. Una vez venía yo con mi niño pequeño, el mayor, que estaba chiquito en ese tiempo. No, era con el segundo. Chiquitico, apenas 3 o 4 años creo que era lo que tenía. Vengo de Ocoa. Él y yo solito nos encontramos a un señor en la carretera, por ahí más al altico del puente de Lucas Díaz, la carretera de San Cristóbal Baní. Y bueno, me paro y recogemos el hombre y lo metemos en el vehículo. Tenía unos golpes en varios sitios, algún accidente, un vehículo se lo llevó. El hombre era funcionario de Interior y Policía. Y me dijo que trabajaba, creo que en ese tiempo, Franco Badía. Y lo dejamos en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. El hombre venía ya divariando, hablando ciertos disparates. Lo dejamos ahí, yo di mi nombre, yo me fui para mi casa. Y yo no sé qué pasó con el hombre, pero por lo menos lo llevamos y lo dejamos ahí, mi hijo pequeñito y yo. Hace muchos años de eso. Y lo dejamos ahí. Entonces me tomaron mi nombre por si acaso. Si había que pedirme cualquier cosa después, pues bueno, pero yo me fui, yo no tuve ningún problema. Pero antes, ¿cuánta gente no cayó presa o la dejaron presa porque recogieron a alguien? ¿Qué pasaba? Que después la gente veía un fulano tirado ahí, un ciudadano, no un fulano, un ciudadano tirado ahí, y ahí lo dejaba para no caer preso, para no buscarse problemas. Entonces, ¿cuánta gente no se murieron así? Porque no se atendieron a tiempo. Se legisló, se resolvió ese problema como hay que resolver este. Si usted entra a su casa y ahí entran 4 y se lo puede llevar a los 4, la ley tiene que protegerlo a usted porque se salvó de que 4 lo mataran a usted. Eso hay que resolverlo. Y los que hacen leyes, que a veces hacen burricadas, es lo que hacen a veces, o atracadas, porque atracan el erario público a muchas cosas. Eso es lo que hacen desde el Congreso, atracar con determinadas leyes. Entonces, no que hagan leyes que el país necesite, como esas, que modifiquen, para que realmente en ese caso, que fueron 4 asaltantes a la casa de esta joven, ya que hay 1 muerto, ya que no se fueron los 4, entonces, bueno, que a ella sencillamente
Está bien que le pidan que le cojan una declaración y la lleven, que la pueden llevar destacamento y todo, coger una declaración, pero que no pase de ahí. Una declaración, se buscan los testigos, ahí están los vecinos de testigos, ahí están los vecinos pidiendo que a esa muchacha lo que tiene es que engancharla a la policía, porque esa se sabe que mata delincuentes. Que le enganchen a ella a la policía, que le hace falta a la policía una mujer como esa, que tiene el valor que no tiene muchos policías, que o matan indefensamente a los ciudadanos o se dejan matar. Mira cómo están los vecinos ahí pidiendo, protestando, porque no sé si eso es la cámara, si ahí están los benditos delincuentes, si son eso, no sé. Pero de todas maneras eso debe aclararse. Y esa mujer debe estar en su casa ya. Y alguien tiene, y yo insisto, el defensor del pueblo y la procuradora de la República, que tiene muchos casos grandes y muchas cosas, esas cositas chiquitas así, que se encarguen de ir a buscar a esa mujer, ir a buscar a la policía, préstemela, llévenmela para su casa, lo que se investigue el caso, que la lleven para su casa a cuidar a sus hijos. Ahí están diciendo que ya lo que es darle una condecoración, poner una condecoración y darle una pensión también, poner una pensión, porque quitó una lacra de la sociedad, la quitó de en medio. Dice el director que tenemos que ir a pausa, vamos a ver el último break. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.